Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a la nueva versión de la clase sobre Derecho Constitucional Orgánico, así es como debería llamarse este ramo. Por alguna razón no le pusieron este nombre, sino que le pusieron Constitución Orgánica de Control. Yo la verdad pienso que debería llamarse Derecho Constitucional Orgánico, como se llama antiguamente. Creo que mientras más corto sea un nombre, mejor, ¿no es cierto? Em, Creo que hay una pretensión en los últimos 20 años, 30 años, de decir en largo lo que perfectamente se puede decir en corto. Así que, bueno, bienvenidos a la nueva clase. El día de hoy vamos a hablar en términos muy generales, sobre lo que en Chile denominamos, ¿no es cierto?, organización política administrativa, y lo que en verdad, en términos estrictos, en otras partes del mundo, ¿no es cierto?, se le denomina eh, organización territorial del Estado. ¿Mm? ¿Cómo se organiza territorialmente un país? ¿No? ¿Cómo se organiza territorialmente el Estado chileno? Es eso lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y obviamente que vamos a ver también el tema de la queja sobre la centralización, descentralización, etcétera, 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 ¿no? Eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? A ver, eso vamos a ver el día de hoy, ¿no? A ver, aquí, cuando hablamos de descentralización, o mejor dicho, cuando hablamos de cómo se puede organizar dentro del territorio los órganos de un Estado, cómo se puede subdividir el Estado dentro de un territorio, aquí tenemos que hacer una distinción entre dos conceptos que son relevantes, ¿no? Que son bastante relevantes y que usualmente no se distinguen muy bien, que es la distinción entre desconcentración versus descentralización. La distinción entre ambas cosas, desconcentración versus descentralización. ¿Mm? Ambas cosas son técnicas, no son ni buenas ni malas, ¿no? Básicamente son técnicas usadas por el derecho para distribuir poderes, ¿no? Para distribuir poderes y para distribuir funciones del Estado. Lo que ocurre es que una de estas técnicas permite mayor autonomía a nivel local que la otra técnica, que es la técnica que denominamos descentralización. Entonces aquí lo que tenéis que considerar es que tanto la desconcentración como la descentralización, el desafío, podríamos decir, que tiene cualquier autoridad política, cualquier tomador de decisiones, ¿no es cierto? Cualquier persona que está a cargo de diseñar y aplicar políticas públicas, ¿no es cierto? El desafío aquí es cómo organizar dentro del territorio los órganos de un Estado determinado. ¿Mm? Y para eso tiene varias técnicas. Y varias técnicas las puede aplicar en distintos niveles, ¿no? No es un compartimento estanco, no es o una cosa o la otra. En un extremo está lo que podríamos denominar la desconcentración, y en otro extremo está la descentralización total, ¿no? Y hay varios puntos intermedios, podríamos decir. ¿Mm? ¿Y qué es lo que diferencia esos puntos intermedios, o la desconcentración versus la descentralización? El grado de autonomía que tiene el nivel local versus lo que podríamos denominar un cierto nivel central. ¿Mm? El grado de autonomía que tenga un nivel local versus un nivel central es lo que te va a determinar la diferencia entre desconcentración versus descentralización. ¿Mm? Entonces, básicamente, ¿en qué consiste la desconcentración? Que es en la práctica lo que en muchos órganos estatales ocurre en Chile, ¿no? A ver, en la desconcentración, básicamente lo que tú tienes son subdivisiones de los órganos de un Estado central, ¿no? Subdivisiones en el territorio. Y esas subdivisiones dependen completamente, en todos los niveles,
del Estado central. Dependen tanto a nivel político, como a nivel administrativo, como a nivel, podríamos decir, jurídico. Si un organismo público, un ministerio, por ejemplo, se desconcentra en una Seremi, en una Secretaría Regional Ministerial, por poner el ejemplo clásico, la Secretaría Regional Ministerial no es más que un mero apéndice o una mera subdivisión de un ministerio. Depende completamente, por lo tanto, del ministerio y del nivel central del ministerio, ¿no? Hay una dependencia que es netamente política, las autoridades, ¿no es cierto?, bajo las reglas que establezca el derecho, por supuesto, son nombradas y removidas, ¿no es cierto?, por el ministerio y dependen, finalmente, jerárquicamente del ministerio. Hay una dependencia. Además de eso, no hay, jurídicamente hablando, autonomía. La Seremi no tiene una personalidad jurídica propia en un patrimonio propio distinto del ministerio. Es netamente una parte del ministerio. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, los bienes que adquiera la Seremi son bienes del ministerio respectivo. Puede ser el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, etc. Y además de eso, tampoco tiene autonomía, podríamos decir, fiscal, ¿no? No puede la Seremi recaudar platas u obtener platas en forma independiente del ministerio y llevarlas a un patrimonio que sea distinto al del ministerio. No puede, por ejemplo, una Seremi cobrar tasas y que esas tasas queden en la Seremi. Tienen que llegar al ministerio, al nivel central, ¿no? Por lo tanto, en este caso, lo que podemos decir es que la Seremi es un órgano desconcentrado del ministerio, en el sentido de que, es una mera subdivisión del ministerio, pero que a la larga depende completamente del nivel central. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, profe. ¿Se entiende? O sea, básicamente hay una dependencia que es tanto política como jurídica, en el sentido de que no hay autonomía, y también fiscal. Por el contrario, en la descentralización, y aquí pueden haber grados de descentralización, mayores o menores, justamente lo que uno ve, aquí obviamente cuál es el grado de descentralización depende de lo que se quiera conseguir, y depende también obviamente de, nuevamente como dije es una técnica, depende de los fines, y depende de lo que se quiera conseguir. En el caso de la descentralización, tú lo que encuentras en su nivel más extremo, si hubiera algo así como descentralización total, es una completa autonomía, ¿no? Y es una completa autonomía que podríamos decir que es política. Las autoridades de un órgano que es descentralizado se nombran, ¿no es cierto?, y se remueven en forma completamente o casi completamente independiente de otro tipo de órganos estatales. Además de eso, hay una autonomía que es jurídica, ¿no? Estos órganos estatales, cuando existen los que son descentralizados, también se le puede denominar, además de autonomía jurídica, autonomía administrativa, podríamos denominarle, ¿no? Podríamos denominarle, quizás más que autonomía jurídica, autonomía de poderes, podríamos decir también, ¿no? Estos órganos, en muchos casos, tienen poderes y tienen funciones que son separadas de los poderes y las funciones del Estado central, ¿no es cierto? Tienen competencias que se les llaman, poderes y funciones básicamente, fines que tienen que cumplir y cosas que pueden hacer, que son distintas a los fines y a las cosas que pueden hacer, que corresponden al Estado central, ¿no es cierto? Por ejemplo, al Estado central le puede corresponder, qué sé yo, la seguridad de las carreteras, mientras que al nivel local le puede corresponder la seguridad de un barrio, por ejemplo, por poner un ejemplo típico. Esto no es que pase en Chile, pero es así como funciona la técnica, ¿no? Y además de esto, esta autonomía jurídica implica que estos órganos, que son descentralizados, en muchos casos tienen una personalidad jurídica y un patrimonio que son distintos de los del Estado central.
Si una municipalidad, que es el caso de un cierto caso de descentralización, podríamos decir, es un órgano del Estado descentralizado, lo que ingrese a la municipalidad entra al patrimonio de la municipalidad. No entra al patrimonio del fisco, que es el patrimonio del Estado central. No entra tampoco al patrimonio de un ministerio. Se queda en el patrimonio de la municipalidad. ¿Mm? Estos órganos por eso tienen una personalidad jurídica propia que es distinta de la personalidad jurídica del Estado central y distinta de la personalidad jurídica que corresponde al Estado central, ¿no? Y eso también es una parte de esa autonomía. Y eso es lo que podríamos denominar autonomía de tipo administrativo. Otra forma que quizás lo podríamos denominar es una cierta autonomía de poderes, o también la otra forma de denominarlo, autonomía jurídica, ¿no? Y un último grado de descentralización, el último aspecto que también implica la descentralización muchas veces, es que muchas veces la descentralización implica también lo que se denomina descentralización fiscal. ¿Mm? ¿Y en qué consiste la descentralización fiscal? Consiste en que estos órganos estatales, que tienen autonomía política y además autonomía administrativa respecto del Estado central, además pueden, en muchos casos, endeudarse, pueden además decidir con total libertad cómo gastar las platas que reciben, y además de que pueden endeudarse y decidir con total libertad cómo gastar las platas que reciben, tienen el poder para imponer, modificar o suprimir tributos, ¿no? Pueden imponer, pueden modificar o pueden suprimir tributos. Pueden establecer sus sistemas impositivos propios, ¿no? O sus impuestos propios. Eso implica la descentralización fiscal, ¿no? En un país federal, por ejemplo, muchas veces lo que ocurre es que las personas tienen que pagar dos niveles de impuestos. Tienen que pagar impuestos a nivel federal, pero además de impuestos a nivel federal hay ciertos impuestos que los cobra la provincia o el Estado, ¿no es cierto? Y entonces, en ese sentido uno puede decir que hay una duplicación de administraciones, podríamos decir, ¿no? En España, que es un país que es altamente descentralizado, por eso no se habla de la administración pública, sino que de las administraciones públicas, ¿no? Pero esa es la diferencia, podríamos decir, entre desconcentración versus descentralización. En la desconcentración no hay ningún grado de autonomía ni política, ni administrativa, ni fiscal, mientras que en un grado de centralización total hay una total autonomía política, administrativa y fiscal, ¿no? Y obviamente que uno puede jugar, podríamos decir, entre ambos extremos, y qué tan descentralizado o centralizado es un país va a depender de cómo se juegue en esos extremos. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Se entiende o alguien que tenga alguna duda conducta o consulta? Todo esto que estoy diciendo, en verdad es más bien, más que clase de Derecho Constitucional comparado, parece clase de Ciencia Política para abogados, pero eso es, en definitiva, ¿no? ¿Cuál es la queja en Chile con respecto a la descentralización? La queja en Chile con respecto a la descentralización es que estos niveles de autonomía son muy bajos, o que históricamente son muy bajos, ¿ya? Y aquí hay que, o es necesario generar un equilibrio que es muy difícil de generar. Porque el problema es el siguiente. Por una parte, es cierto que es absolutamente necesario, en muchos casos, incrementar la autonomía local e incrementar el grado de centralización. Pero por el otro lado, el problema que se genera, y este es un problema, es que si esa autonomía es excesiva o se entrega muy de inmediato, en muchos casos lo que termina pasando es que al final del día se terminan produciendo malas políticas públicas para las cuales tiene que intervenir el nivel central, ¿no? Un ejemplo típico es lo que ocurre con la descentralización fiscal. Muchas veces los países, para descentralizar, le permiten a los niveles intermedios, ¿no es cierto?, a los niveles locales, por ejemplo, las municipalidades, o por ejemplo, al equivalente a lo que en Chile serían las regiones, un estado, una provincia, etcétera, endeudarse y cobrar impuestos. Pero lo que ocurre muchas veces es que esas provincias se endeudan, pero no se hacen responsables del pago, toman políticas populistas de exceso de endeudamiento, ¿no es cierto?
y de financiamiento de proyectos que en verdad no reditúan o que no tenían justificación para el grado de gasto que requirieron, después terminan súper endeudadas y el Estado central tiene que venir a rescatarlas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay un problema que se puede generar. Que es un problema típico. Y es un problema que es generado muchas veces por un mal grado o una descentralización mal planificada, ¿no? Y ese es un tema que es muy difícil de decidir en forma correcta. También es súper difícil decidir qué es lo que primero se tiene que descentralizar. Muchos de ustedes, cuando piensan en descentralización, tienden a pensar que lo más importante es que a nivel regional se elijan a las autoridades, ¿no? Que uno elija al alcalde, que uno elija a los consejeros, a los concejales, perdón, que uno elija al gobernador regional y que uno elija a los consejeros regionales. Pero yo les voy a decir una cosa y les voy a preguntar por qué. A ver qué piensan. Si uno parte por la descentralización de tipo político, la verdad es que en descentralización se avanza poco y nada. Ahí la pregunta que les voy a decir es ¿por qué creen que ese es el caso? No necesariamente es bueno empezar estableciendo que en una región las autoridades tienen que ser electas por el pueblo. Empezar por eso no necesariamente te va a producir un buen resultado. ¿Por qué creen esto? ¿Por qué creen que es así? Puede levantar la mano. Clio. Tal vez porque de cierta forma para empezar un proceso tan complicado como es la descentralización, los aspectos gubernamentales son muy ambiciosos como para ser efectivos de forma inmediata. Ya. Va por ahí, pero Schneider, ¿qué ibas a decir tú? Por ejemplo, para castigar al gobernante que se eligió antes. Por ejemplo, no sé, si un gobernador es de un sector político, para castigar van a elegir, no sé, a un alcalde de otro sector político y al final van a truncar las ideas y no se va a avanzar mucho en lo que quiere la Ok, ciudadanía. ahí puede haber un problema, que es un problema típico, que es un problema de coordinación entre distintos niveles si son autoridades políticas distintas, ok. Pero hay otro problema también. Actualmente, les voy a soplar un poco. Actualmente, ¿el gobernador regional puede hacer mucho o puede hacer poco? Los gobernadores no gobiernan, profesor, no tienen muchas facultades. Ya. Si no tienen muchas facultades, ¿vale la pena andarlos eligiendo? ¿Hace mucho sentido elegir a alguien que no tiene muchos poderes para hacer nada? Yo creo que no. Al final lo que se hizo fue agrandar el Estado con la elección de gobernadores y las facultades que tienen. Al final recaen todas los exintendentes, ahora delegados presidenciales. Va por ahí. Muchas veces, para partir por la descentralización, lo primero que se tiene que hacer es empezar por la descentralización administrativa y por la fiscal, no por la política. Porque en verdad no vale la pena andar eligiendo autoridades que no sirven para nada, ¿no? O más que no sirven para nada, que no tienen muchos poderes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Puede ser que si uno elige primero las autoridades, esas autoridades presionen al Estado central para que les entreguen más poder. Y justamente utilicen el argumento de yo fui electo por la ciudadanía para hacer cosas, denme las facultades para hacer cosas. ¿No es cierto? Ese también puede ser un ejemplo. Y por lo tanto puede haber una presión de abajo hacia arriba, podríamos decir. ¿No se entiende lo que voy? Pero muchas veces, si uno lo que quiere es hacer descentralización correctamente, el empezar por la elección de gobernadores y empezar por la elección de alcaldes
o mejor dicho, empezar por la elección de gobernadores u de otro tipo de autoridades puede no ser necesariamente el mejor sistema. ¿Mm? Esto es súper contraintuitivo lo que estoy diciendo, pero no es necesariamente el mejor sistema. ¿Mm? Puede ser al revés, que tú primero tienes que dar poderes y funcione, decidir tú vas a hacer esto y puedes hacer lo siguiente, y después de eso, eventualmente establecer que esas funciones, ¿no es cierto?, sean, podríamos decir, se realicen en forma, digamos, autónoma. O mejor dicho, que la autoridad sea escogida en forma autónoma, ¿no? Eso es bien importante. ¿Mm? En la práctica. A ver, en cuanto a la historia, entonces, ¿qué es lo que pasa? Utilizando los criterios de descentralización y el criterio de desconcentración, lo que aquí hay que señalar es que muchos de los organismos que aparecen en el... que uno cree que son organismos que son de descentralización, son en verdad mecanismos de desconcentración. El Estado chileno, cuando se divide a nivel regional, a nivel de organismos desconcentrados, se divide en lo que son las delegaciones presidenciales, las cuales a su vez pueden ser de dos tipos, ¿no es cierto?, regionales y provinciales. Como ustedes saben, el territorio chileno se divide en regiones. Ojo, yo prefería la nomenclatura antigua, ¿eh? Antiguamente se les denominaba provincias, ¿no? Yo creo que la palabra provincia es mejor que la palabra región. Yo prefiero mucho más la palabra provincia que la palabra región, ¿no? Nosotros, al llamarle región, copiamos a los franceses, podríamos decir. A la regionalización francesa. Yo creo que yo preferiría la palabra provincia, la verdad, volver a la nomenclatura antigua, hablar de las provincias, ¿no? El territorio chileno se divide en regiones, y esas regiones, a su vez, se dividen en provincias. Yo las provincias antiguas, yo creo que habría que llamarles divisiones, delegaciones, departamentos, algo por el estilo, ¿no? Distritos, lo que sea. Pero a mí me gustaba la nomenclatura antigua, llamarle regiones a las provincias, llamarle provincias a las regiones, ¿no? Antiguamente, las regiones se denominaban provincias, ¿no? Desde los años 80, y sobre todo desde el intento de descentralización de la dictadura de Pinochet, que, hay que decirlo, es el intento de descentralización más ambicioso que ha habido en Chile. Los demás intentos de descentralización, salvo, podríamos decir, las leyes federales de José Miguel Infante, etcétera, o el intento de federalismo de José Miguel Infante, no prosperó. Los intentos federalistas o los intentos regionalistas en Chile nunca han prosperado mucho, la verdad. En parte por suerte, en parte por, básicamente, oposición de las élites santiaguinas, y en parte también por incompetencia de las élites propias regionales, ¿no es cierto?, que no han sabido organizarse de manera de obtener éxito, en muchos casos. El intento más ambicioso realmente de regionalización o descentralización que ha ocurrido en Chile es desde la Constitución del 80 hasta ahora, ¿no? Y lo que existe ahora es básicamente el mismo modelo que empezó en los años 80, en parte profundizado por la democracia. ¿Mm? A ver, de acuerdo a este modelo, el territorio de Chile se divide en regiones, y las regiones a su vez se dividen en provincias, ¿no? Antiguamente, ambas a cargo de autoridades que no son descentralizadas, ojo, sino que a cargo de autoridades que son desconcentradas. ¿Mm? La autoridad desconcentrada, ¿no es cierto?, a nivel regional, era la intendencia y el gobierno regional, y la intendencia fue cambiada, ¿no es cierto?, por lo que se denominan las delegaciones regionales o presidenciales regionales. El nombre se le cambió y también se le cambiaron algunas de sus facultades. Y en segundo lugar existía lo que se denominaban las gobernaciones, que estaban a cargo de las provincias, que son las subdivisiones de una región. ¿Mm? Actualmente esas diferencias, ¿no? Actualmente, ¿no es cierto?,
esas gobernaciones, que han sido bastante cuestionadas, su utilidad es muy cuestionada, fueron o han sido reemplazadas por delegaciones presidenciales provinciales, ¿no? Actualmente se discute mucho, se discute bastante, o siempre se ha discutido entre las personas que han estudiado el tema de descentralización, si estas delegaciones presidenciales regionales, si estas subdivisiones que están como entre medio de una municipalidad y la región misma, y que están a cargo de una autoridad, son necesarias, ¿no? Si tiene realmente que existir algo así como una delegación presidencial provincial, o si tiene que existir algo así como una gobernación, como se denomina antiguamente. Usualmente no sé, en la práctica, mucha gente considera que están de más, que no sirven demasiado, que lo que debería haber, en verdad, es este tipo de subdivisiones, pero solamente en zonas muy grandes y extremas, en donde coordinar, por ejemplo, a una municipalidad y a la región es más difícil porque la zona es muy grande. O porque la zona es muy extrema, o hay muchos accidentes geográficos, etcétera, 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 ¿no? Pero no necesariamente que se justifique en todo tipo de en todo el territorio nacional, o en todo el territorio del país. Eso respecto de lo que se denomina esos serían los órganos desconcentrados que hay en Chile, ¿no? Las delegaciones presidenciales, tanto regionales como provinciales. Catalina Andrews me está preguntando cuál es la diferencia entre el gobierno regional y el delegado presidencial regional. Eso lo voy a explicar ahora. A ver, lo que aquí tienen que entender, para poder entender bien la organización territorial en Chile, y por lo tanto desde los últimos capítulos de la Constitución, ¿no es cierto?, es que en Chile, y esto determina mucho el cómo se va a hacer a ver, una de las cosas que determina cómo se va a descentralizar un país es si ese país empezó siendo centralizado o si ese país más bien empezó siendo descentralizado, ¿no? Si un país empezó siendo descentralizado, por ejemplo Estados Unidos, o por ejemplo, ¿no es cierto?, algunos países europeos que son altamente descentralizados como Alemania, o en cierta medida España, usualmente lo que termina ocurriendo es que varias unidades políticas que están abajo de nivel local se juntan y crean un Estado central. Y ese Estado central al principio tiene muy pocos poderes, y a medida que pasa el tiempo y es necesario coordinar más funciones, ese Estado central adquiere más poderes, pero esos poderes son entregados del nivel local. Vale decir, hay una construcción, podríamos decir, de abajo hacia arriba, podríamos decir, ¿no? Por el contrario, cuando un país es altamente centralizado, o empieza siendo altamente descentralizado, como por ejemplo Francia, o por ejemplo Chile, o por ejemplo otro tipo de países, el proceso en muchos casos termina siendo al revés, termina siendo de abajo hacia arriba, ¿no? Perdón, de arriba hacia abajo, perdón. El proceso termina siendo de arriba hacia abajo. En esos casos lo que termina ocurriendo es que hay un Estado central, ¿no es cierto?, que tiene todo el poder, que concentra todas las funciones ejecutivas, legislativas y jurisdiccionales, y ese Estado central que concentra todo el poder ejecutivo, legislativo y jurisdiccional, termina entregando parte de ese poder a los niveles locales y se queda con el resto. No sé si me doy a entender bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un país que es altamente descentralizado, la regla por defecto es que el poder está en el nivel local y se entrega al nivel central, ¿no es cierto? Mientras que el residuo, ¿no es cierto?, queda en el poder local. Mientras que en un país que es altamente centralizado pasa al revés. La regla por defecto es que el poder está en el nivel central, salvo que parte de este poder y estas funciones hayan sido entregadas a los niveles locales. ¿Se capta lo que voy? Eso te determina mucho en la práctica cómo se va a descentralizar un país, ¿no? Vale decir, si el poder
se distribuye, podríamos decir, de abajo hacia arriba, o si el poder más bien se distribuye de arriba a abajo. ¿Mm? ¿Se capta lo que voy? Profe, Sí. entonces se podría decir que, como, que en la práctica entre estos dos no hay una diferencia muy como absoluta o como O sea, hay una importante diferencia realmente. relevante, y que es la diferencia entre, al final del día, un país federal y un país unitario. La gran diferencia entre Ya. un país federal y un país unitario es que en un país federal, y hay países entre medio, ¿no? En un país federal, la regla general es que los poderes corresponden al nivel local, salvo los que expresamente se entreguen al nivel central, mientras que la regla en un país, unitario es que el poder corresponde al nivel central, salvo que expresamente se entregue un poder al nivel regional o al nivel municipal. Por ejemplo, en un país federal lo que va a ocurrir, y lo que ocurre muchas veces, es que hay una lista en las constituciones que establece ciertas funciones que tiene que hacer el Estado central. Seguridad externa y interna, regulación del transporte entre las regiones, regulación del comercio, etcétera, 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 ¿no? Y después va a haber una cláusula o una norma, que es la norma residual, y esa norma residual lo que señala es que todo lo que no aparezca en la lista, todo lo que no sean competencias que sean propias de un Estado central, por defecto, a quien le corresponden es a los niveles locales, ¿no? Que pueden ser las municipalidades o puede ser o pueden ser las regiones, o puede ser el Estado regional, o la provincia, o como sea que se llame ese nivel territorial. Por el contrario, en un sistema como el nuestro, y en un país altamente centralizado, las regiones y las municipalidades pueden hacer solo lo que la Constitución y las leyes expresamente dicen que hagan, ¿no? Hay una lista, van a haber listas de poderes y funciones que son taxativas. Solamente pueden hacer eso. O solamente pueden ejercer esas funciones y esos poderes. Por regla general, el residuo, ¿no es cierto? O la regla general es que los poderes corresponden al nivel central, ¿no? Si hubiera algo así como una cláusula regional, la cláusula, o una cláusula residual, esa cláusula sería que todo lo que no aparezca en las listas, o mejor dicho, todos los poderes que no hayan sido entregados a una región o a una comuna, por defecto, pertenecen al Estado central. ¿Se entiende a lo que voy? Si estoy siendo muy confuso o no se entiende lo que estoy diciendo, porque parece muy abstracto y necesitan ejemplos prácticos, díganme eso. ¿Se entiende a lo que voy o no lo entienden más o menos? Sé que esto es un tema que puede ser difícil. Por lo tanto, si hay problemas de entendimiento, no es anormal, digamos. ¿Todo bien? Por poner un ejemplo, en un país descentralizado o en un país federal, las funciones de seguridad interior, por ejemplo, en principio le corresponden al nivel local, que puede ser una región o puede ser una municipalidad, por poner un ejemplo, ¿no? Sin embargo, digamos que varias regiones se juntan y forman un país federal, y que van a ocurrir delitos que afecten a personas en más de una región. Bueno, en ese caso lo que va a ocurrir es que se va a crear una policía federal, y esa policía federal, por ejemplo, va a investigar delitos que se apliquen a más allá de una región. Y esa policía federal va a tener únicamente el poder de investigar delitos que sean cometidos en más de una región, y solamente de acuerdo a lo que establezcan las leyes federales, ¿no? El resto de las funciones de policía, por defecto, van a corresponder al nivel local. Por el contrario, ¿no es cierto?, en un país que es altamente centralizado,
o que empezó siendo unitario, como Chile, por ejemplo, bueno, ¿quién tiene que ejercer la función de seguridad pública? O la función de orden público. Las policías centrales, ¿no? Tales como Carabineros y la Policía de Investigaciones. Podría ocurrir en la práctica que a futuro, tal como ocurre con lo que se llaman los seguritos, podríamos decir con los guardas de seguridad municipales, ¿no es cierto?, que el Estado, por razones de eficiencia, quiera entregar más funciones de policía a nivel local. Por ejemplo, se les podría entregar aún más facultades de controlar el tránsito a nivel de una municipalidad o a nivel de una región. Pero en ese caso, lo que ocurriría en un país unitario como el nuestro es que esas fuerzas de seguridad de nivel municipal, esos guardias de seguridad, seguritos o como quiera que se los llame, solamente podrían controlar el tránsito de acuerdo a lo que señala la ley, y el resto de las funciones y poderes, por defecto, correspondería a la Policía de Investigaciones y a Carabineros. ¿Se entiende de esta manera? ¿O todavía todavía es poco claro? Sí se entiende, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, perfecto. Si alguien tiene una duda, por favor que me levante la mano. Yo entiendo que este tema puede ser difícil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me preguntaban cuál es la diferencia entre un gobernador regional y un delegado presidencial regional. Y esta diferencia, en la práctica, se explica por el hecho de que Chile empezó siendo un país centralizado. O mejor dicho, más que empezó siendo un país centralizado, es un país cuyo orden institucional, los más exitosos órdenes institucionales que ha tenido Chile, han sido todos órdenes institucionales centralizados, no órdenes institucionales descentralizados, ¿no? Cada vez que que Chile ha podido, por su experiencia histórica, establecer un Estado en forma, un Estado que funcione, esos estados han sido estados centralizados, no han sido estados descentralizados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se han intentado hacer ejemplos de descentralización, esos sistemas de descentralización, en la práctica, han tenido que ocurrir de arriba a abajo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Antiguamente, o por lo menos durante la Constitución del 80, hasta las reformas del año 2015, que son reformas de descentralización hechas durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, existía un organismo que se llamaba Gobierno Regional, que en la práctica era un organismo netamente desconcentrado del gobierno central, ¿no? Y ese gobierno regional estaba presidido por la intendencia, por un intendente, que a su vez es completamente designado por el presidente de la República. ¿Qué es lo que ocurre? Para incrementar el grado de centralización en Chile, y esto de una forma muy parecida a cómo se hizo en Francia, ¿por qué? Porque el modelo de organización territorial chileno es muy parecido al francés, y Francia históricamente ha sido el país más centralista de Europa, ¿no? En forma parecida a lo que ocurrió en Francia, o como se trató de hacer o como se hizo la regionalización francesa, en Chile lo que se intentó hacer es separar funciones y crear en forma paralela al gobierno, o mejor dicho, a lo que en ese minuto se llamaba la intendencia, un gobierno regional que fuese o que tuviese ciertos grados de autonomía. Que tuviese autonomía política, que tuviese autonomía administrativa o jurídica, y muy poca, porque en Chile es muy poca, autonomía fiscal, ¿no? Y la idea, y es eso lo que se ha estado intentando hacer, es que a futuro el Estado chileno, el Estado central chileno, le pase poderes y recursos al gobierno central, perdón, al gobierno regional, y que los poderes y recursos que sí o sí tiene que hacer el Estado central se queden en lo que se llaman las delegaciones presidenciales, ¿no? Actualmente las delegaciones presidenciales son como la intendencia. La idea es que a medida que pasa el tiempo, las delegaciones presidenciales y el Estado central en general le pasen poderes y recursos a los gobiernos regionales, y que el Estado central y que los poderes que se queden en el Estado central, o los poderes con los que se quede el Estado central, en las regiones se ejerzan a través del delegado presidencial. ¿Se entiende lo que voy? Usualmente estos poderes que se quedan, y que es probablemente lo mismo que ocurre en Francia, van a ser obviamente las funciones de orden público. Pero otro tipo de funciones,
por ejemplo, ciertas funciones de protección de medio ambiente, ciertas funciones de regulación de transporte, etcétera, etcétera. La idea es que paulatinamente pasen al gobierno regional. ¿Se capta lo que voy? ¿O es un poco, es como si tuvieras dos autoridades paralelas? En una, que es la que actualmente denominamos delegado presidencial regional, tiene todos los poderes que vienen del Estado central, y por el otro lado tenemos otra que está muy chica, que es el gobernador regional, y la idea es que a futuro le pase poderes y recursos el delegado presidencial regional al gobernador regional, o al gobierno regional. ¿Se entiende? Sí, profe. Y que el delegado presidencial regional se quede con aquellas funciones y recursos que solamente puede hacer el Estado central, tales como, o que es preferible que actualmente haga el Estado central, ¿no? Que es básicamente, sobre todo, las funciones de seguridad. Esto es muy parecido a lo que en Francia ocurre en las regiones francesas. En las regiones francesas hay por una parte lo que se denominan las prefecturas, que serían el equivalente a nuestras intendencias o nuestras delegaciones presidenciales, que se encargan sobre todo de funciones de orden público y de seguridad pública, pero en paralelo con eso, hay lo que se denomina el Consejo Regional. Y el Consejo Regional de ellos es básicamente el equivalente a nuestro gobierno regional. ¿Mm? Solo que con la diferencia de que en Francia los consejos regionales pueden hacer mucho más cosas que nuestros gobiernos regionales, porque ellos empezaron con su proceso de descentralización en los 80. ¿Se entiende? Pero eso es lo que se está intentando hacer desde, sobre todo, la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización de del segundo gobierno Michelle Bachelet el año 2015. ¿Mm? Y que se ha intentado hacer y se ha hecho en forma más o menos imperfecta, ¿no? Ahora bien, es por eso que desde un punto de vista jurídico, en la práctica, en la práctica actualmente en Chile lo que hay es ciertos grados, no completos, pero ciertos grados de descentralización administrativa y de descentralización política, tanto a nivel regional como a nivel municipal. A nivel regional, ¿no es cierto?, tenemos básicamente lo que son una réplica del poder ejecutivo y del poder legislativo, y lo mismo a nivel municipal. A nivel regional tenemos una gobernación regional, perdón, un gobierno regional, estoy hablando tontera, no una gobernación regional, gobierno regional, el cual a su vez se divide, ¿no es cierto?, en el gobernador regional y por el otro lado en el consejo regional, consejo con S. ¿Mm? El gobernador regional, de algún modo, es algo así como la réplica del poder ejecutivo en la región, ¿no? La idea es que sea una autoridad más bien de tipo ejecutivo y que sea parecido a la presidencia de la República. Por el contrario, el Consejo Regional, si bien es cierto sus facultades no son legislativas, ¿no?, jurídicamente hablando son facultades de tipo ejecutivo, son facultades de tipo administrativo, no ejerce en la práctica funciones de ejecución, podríamos decir, de hacer cosas. El Consejo Regional, si bien es cierto, ese consejo no puede dictar normas que tengan rango de ley. Las normas que dicta un consejo regional son normas de rango administrativo. No dicta leyes el Consejo Regional. En la práctica sus funciones son muy parecidas a las de la Cámara de Diputados, ¿no? La idea es que sea un organismo que se denomina normativo, resolutivo y fiscalizador, ¿no? Es un organismo que dicta normas, fiscaliza, se supone, al gobernador, y además resuelve conflictos, ¿no? Adjudica. Y es muy parecido a lo que hace el Parlamento en Chile, a lo que hace el Congreso Nacional, sobre todo la Cámara de Diputados. ¿Mm? Y es también, a pesar de que, obviamente, el Consejo Regional también ejerce poderes de tipo ejecutivo. Ejerce poderes de tipo ejecutivo, pero en la práctica no es un administrador, ¿no? No está en el día a día, podríamos decir, de aplicación, implementación de políticas públicas. Lo que hace más bien es dictar normas generales. ¿Mm? Y fiscalizar y resolver conflictos. Y en las municipalidades ustedes pueden ver una estructura también similar. La municipalidad es el órgano, podríamos decir, descentralizado, ya al nivel más local,
Y ese órgano descentralizado también tiene autonomía política. Y también tiene ciertos grados de autonomía administrativa, ¿no? La municipalidad, ¿no es cierto?, el órgano más ejecutivo, podríamos decir, de la municipalidad, el órgano que se encarga de la administración del día a día y de implementar políticas públicas, es la alcaldía, el alcalde, ¿no? Mientras que el órgano que se encarga de dictar normas generales, resolver conflictos y fiscalizar es el consejo, pero esta vez consejo con C, porque está formado por concejales, ¿no? Entre paréntesis, hablar de consejo municipal y el consejo está con C es una redundancia. Si uno utiliza la palabra consejo con C, en vez de con S, consejo, se entiende, se presume, que uno está hablando del consejo de una municipalidad. Por lo tanto, hablar de consejo municipal es una tontera, ¿no? Nuevamente es como decir mantequilla hecha de mantequilla, ¿no? Pero aquí en Chile lo que tenemos en la práctica, con las municipalidades y con los gobiernos regionales, son ciertos niveles. Hay una autonomía política que es, podríamos decir, casi total, y ciertos grados de autonomía administrativa. Y muy bajos grados de descentralización fiscal, ¿no? Muy pocos grados de autonomía fiscal. Las municipalidades y los gobiernos regionales no pueden endeudarse, y no es claro que sea bueno que puedan endeudarse. Por una parte les podría permitir financiar mucho más proyectos, pero por el otro lado podría ocurrir que comprometan al Estado. Puede ser que se endeuden a mango, entre comillas, y después el Estado central los tenga que salvar. Y tampoco pueden, o tampoco tienen mucho poder para imponer, cobrar o suprimir tributos, ¿no? Lo único que pueden cobrar las municipalidades son ciertas tasas, que son un tipo de tributo. Pero el gobierno regional no puede cobrar ningún tipo de tributo. Y las municipalidades en la práctica se financian por lo que se denomina en gran medida el impuesto territorial, más el fondo común municipal, ¿no es cierto? Pero el impuesto territorial, las contribuciones de bienes raíces, como se les llama coloquialmente, son recaudadas por el Servicio de Impuestos Internos, no las recauda la propia municipalidad. Así como también se financian por determinadas tasas, ¿no? Patentes de alcoholes, de vehículos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso así como funciona en Chile. Y si ustedes lo piensan, dentro de la municipalidad y dentro del gobierno regional, hay una distribución que es muy parecida a la distribución presidente de la República, Congreso Nacional, ¿no? El organismo ejecutivo, o propiamente ejecutivo, va a ser el gobernador regional por una parte y el alcalde por el otro, y el organismo propiamente normativo, resolutivo y fiscalizador va a ser por una parte, en el caso del gobierno regional, el consejo regional, y va a ser en el caso de las municipalidades el consejo con C, ¿no? Así es como funciona en Chile. Y esos son los grados de autonomía que permite actualmente la Constitución. Ahora, vamos a hablar de ciertos aspectos que son políticos. O mejor dicho, antes de hablar del tema de la autonomía política, hablemos del tema de distribución de funciones, ¿no? Desde el año 2017, o sea, de hace muy poco, la Constitución permite, y le permite a la Presidencia de la República, a través de una ley, que es la Ley Orgánica Constitucional 19.175, de Gobierno de Administración Regional. Esta ley es bien importante, y esto es desde hace muy poco, el año 2017. La Constitución permite al Presidente de la República, o a la Presidenta de la República, a través de la Ley 19.175, que es la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, ¿ya? 19.175. La Ley 19.175 de Gobierno y Administración Regional, ¿ya?, le permite al Presidente de la República transferir competencias, transferir poderes, transferir atribuciones a los gobiernos regionales, ¿ya? Eso es bien importante. La ley le permite a la Presidencia de la República transferir, y transferir por vía reglamentaria, ojo, por vía administrativa,
competencias a los gobiernos regionales. Puede hacerlo, de acuerdo a esta ley. Ley que a su vez fue dictada en base a la Constitución. ¿Ya? Ojo, esta es una ley, la ley 19.175 es una ley orgánica constitucional. Esto es muy importante porque, y esta es una de las principales críticas que se le hace a la Constitución del 80, y que probablemente va a cambiar con la Constitución nueva. Una de las principales críticas que se le hace a la Constitución del 80, que era la crítica de Fernando Atria, entre otros, al decir que era una Constitución tramposa, es que estas leyes, que las leyes orgánicas constitucionales, es una ley de 4/7. Ley que requiere 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio para ser aprobadas, modificadas o derogadas. Y por lo tanto se hacía la crítica, y se hace la crítica, de que estas leyes de quórum supramayoritario, impiden los gobiernos de las mayorías, ¿no? E impiden la democracia, porque requieren más allá de la mayoría para poder ser aprobadas, modificadas o derogadas, ¿no? Esta ley es una de esas leyes, es una ley orgánica constitucional, la ley 19.175. Esta ley, por lo tanto, si alguien quisiera darle aún más poder al presidente para distribuir funciones a los gobiernos regionales, habría que modificar esta ley, y esto se tiene que hacer por 4/7, lo cual no es fácil. A ver, la presidencia de la República actualmente, en base a esta ley, puede transferir poderes a los gobiernos regionales. Lo puede hacer. Y lo puede hacer a través de reglamento, y lo puede hacer también, esto es importante, por iniciativa propia. Pero ojo, no solamente se puede hacer por iniciativa propia, también se puede hacer a petición del propio gobierno regional. Y esto es probablemente lo que puede pasar a futuro, ¿no? El propio gobierno regional puede pedir, y esto es importante, que se transfieran poderes a él. Un gobierno regional puede pedir que le transfieran poderes. Y hay todo un procedimiento que se establece para pedir la transferencia de poderes, o para que el propio presidente dé la transferencia de poderes. Este procedimiento, y esto es importante que lo noten, está en el párrafo 2 del capítulo 2 de la ley. Está en el párrafo 2 del capítulo 2 de la ley 19.175. Párrafo 2, capítulo 2. ¿Y cuáles artículos son? Desde el 21 bis al 21 octies de la ley. ...21 bis a 21 octies de la ley. Si se fijan, todos estos 21, todos estos son subdivisiones o nuevos artículos 21, ¿no? Si son nuevas subdivisiones de artículo 21, eso quiere decir que la modificación fue muy nueva. Y efectivamente fue así. Esto está en el artículo 21 bis a 21 octies de la ley 19.175. O otra forma de decirlo, que es el párrafo 2 del capítulo 2. Es aquí donde se establece el procedimiento a través del cual, por una parte, el presidente o la presidenta puede entregar poderes a los gobiernos regionales, así como también el procedimiento para que el propio gobierno regional pida al Estado central la entrega de más poderes. Ojo, que para asegurar responsabilidad fiscal y para asegurar seriedad en las políticas públicas, se establece, entre otras cosas, y esto es muy importante, se establece, entre otras cosas, que estos 21 bis a 21, o mejor dicho, se establece, entre otras cosas, que... permiso, ¿eh? Se establece, entre otras cosas, y esto es bien relevante, que tienen que hacer estudios de sostenibilidad financiera, de pertinencia técnica, etcétera, 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 ¿no? Es así como funciona ahora. Si el sistema funciona y los gobiernos regionales efectivamente terminan pidiendo más poderes y obteniendo más poderes, eso habrá que verlo en la práctica, ¿no?
una de las cosas que quizás puede conspirar contra ello es que Chile, y esto es una cosa que se discute, y que puede ser contraintuitivo, pero que es cierto, que puede que uno de los grandes problemas de Chile es que tengamos demasiadas regiones, ¿no? Tenemos muchas regiones, más de 16 regiones, pero esas regiones tienen muy pocos poderes, tienen muy pocos recursos, y ya en muchos casos pueden no tener suficiente población, pueden no ser sostenibles, ¿no? Entonces, claro, quizás sería preferible tener regiones más chicas, o mejor dicho, menos regiones, pero justamente como son menos regiones, pero está administrando más gente, y hay más recursos dentro de la región, los eventuales gobiernos regionales que existan pueden terminar siendo mucho más poderosos, ¿no? Yo creo, si me preguntan a mí, que sería más sencillo tener un Chile de 8 regiones máximo. Y que la única región que mantenga su tamaño sea la metropolitana, justamente porque ya es muy poderosa. ¿Mm? Si ustedes me hacen la pregunta. ¿Mm? Pero yo creo que todo el norte grande debería ser una región. O una provincia, como me gusta llamarla a mí, ¿no? Y de esa manera, ese gobierno regional está en mucho mejor posición para poder pedir más poderes al Estado central. ¿Mm? Tiene mucho más apoyo, debe administrar a mucho más gente, potencialmente hay muchos más recursos ahí, de los cuales se pueden obtener financiamiento, etcétera, 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 ¿no? Veamos si este procedimiento funciona en la entrega de determinadas competencias. Hasta ahora lo que yo sé es que se han entregado competencias en temas de transporte. Y también puede ser de medio ambiente, pero no mucho más. ¿Mm? Eso en primer lugar, eso es en cuanto a la descentralización administrativa, ¿no? La entrega de competencias. ¿Qué es lo que pasa, eso sí, con respecto a la descentralización política? Y esta es la última parte de la clase. Bueno, aquí lo que tenemos que ver es las reglas de elección de el gobernador regional y los consejeros regionales por una parte, y en las municipalidades el alcalde y los concejales por la otra. A ver, acá lo que hay que decir, veamos en primer lugar, porque son autoridades muy parecidas, las elecciones de gobernadores regionales y las elecciones de alcaldes, ¿no? Que serían algo así como el equivalente a, en muchos casos, a la presidencia de la República, ¿no? Solo que a nivel regional y a nivel municipal respectivamente. Es raro, y esto yo creo que fue netamente producto de negociaciones políticas, y las reglas de elección de gobernadores regionales y de alcaldes sean distintas a las de la elección de la presidencia de la República, ¿no? En estricto rigor, uno debería considerar que estas reglas deberían ser iguales, deberían ser exactamente las mismas. Pero en la práctica no lo son, y probablemente no lo son por negociaciones dentro del Congreso, ¿no? Probablemente hay inconveniencia de alcaldes que que hayan sido electos. De hecho, en el informe de la Comisión Asesora que sugirió la descentralización en Chile, o que sugirió este modelo de descentralización, que es el informe de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización del año 2015, de la presidenta Bachelet, se establecía, o se sugería de hecho, que el modo de elección del gobernador regional debería ser exactamente igual a los de la presidencia de la República, ¿no? 4 años, sin reelección inmediata, ¿no es cierto? Y con el mismo sistema que es básicamente el de 2 vueltas, ¿no? En la primera vuelta, si ninguna de las partes o si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, vale decir más de la mitad más 1, bueno, se hace una segunda vuelta y la segunda vuelta se hace en definitiva, los dos candidatos que obtengan las más altas mayorías relativas, ¿no? Actualmente el sistema no es así. Actualmente el sistema para elegir a los gobernadores regionales es básicamente que en la elección es un sistema de 2 vueltas, ¿no es cierto? Pero para elegir un gobernador en la primera vuelta, el sistema o el umbral es más bajo.
no se pide una mayoría absoluta de la mitad más uno de los votos válidamente emitidos, sino que se pide una mayoría relativa. Y una mayoría relativa es solamente el 40%. Solamente el 40% de los votos. Si tú llegas al 40%, eres electo gobernador. Obviamente que si lo superas también. Pero si tienes menos del 40%, ojo, si tienes menos del 40%, se hace una segunda vuelta con los dos candidatos que hayan obtenido las más altas mayorías relativas, ¿no? ¿Por qué se puso el umbral en el 40% en vez de la mitad más uno? No lo sé. No lo sé, la verdad. Yo, la verdad, prefiero el umbral de la presidencia, la mitad más uno. Hace más sentido desde un punto de vista democrático, ¿no? Te da una mayoría muy superior. Y si me ponen la pregunta de por qué no se estableció la limitación a la reelección inmediata que existe a nivel presidencial, no lo sé. Actualmente los gobernadores regionales se pueden reelegir una vez, hay por lo menos una limitación, se pueden reelegir una vez, pero se pueden reelegir para el periodo inmediatamente siguiente, ¿no? Y eso, a mi juicio, genera el mismo riesgo que te genera el tema de la reelección presidencial, que es básicamente el tener un gobierno regional que sea sea demasiado dependiente del gobernador de turno. Por lo tanto, ¿por qué se eligió ese sistema? No lo tengo, y por qué se hizo tan diferente al sistema de la elección de la presidencia, no tengo idea. Ese podría ser un buen tema de tesis de pregrado, ¿no? Ver la historia de estas normas y ver por qué pasó así. Eso respecto de la elección del gobernador regional. En el caso de la elección de los alcaldes, nuevamente acá tampoco hace mucho sentido el por qué la elección de los alcaldes, siendo que cumplen a nivel, digamos, municipal, funciones ejecutivas que son tan parecidas hasta cierto punto a la presidencia de la República, y la del gobernador regional tampoco está claro por qué las normas de elección de los alcaldes son tan distintas. Los alcaldes, para empezar a conversar, a diferencia de la presidencia y a diferencia del gobernador regional, no requieren mayoría absoluta para ser electos. Siempre es un sistema de una sola vuelta. Requieren mayoría relativa. Un alcalde puede ser electo con el 35% de los votos, con el 20 y tanto por ciento de los votos, etc. O sea, hay más de un candidato. Y por lo tanto, un alcalde puede ser electo por la mayoría de las personas que votaron. Por esa mayoría de las personas que votaron puede ser menos de la mitad más uno de las personas, ¿no? Lo cual, uno puede decir que es una regla que funciona, pero es cuestionable, ¿no? Es muy cuestionable. Muchas veces, cuando se habla del gobierno de las mayorías, mucha gente cuando piensa en el gobierno de las mayorías, lo que se te viene a la mente es el gobierno de la mitad más uno, ¿no? Y en el caso nuevamente de los alcaldes, si un alcalde es electo con 30 y tantos por ciento, no es en estricto rigor el gobierno de la mitad más uno. ¿Se entiende a lo que voy? Además de eso, si bien es cierto los alcaldes tienen límites a la reelección, actualmente no tienen límites a la reelección tan estrictos como los que tiene el gobernador regional o como los que tiene la presidencia de la República, ¿no? Los alcaldes se pueden reelegir para el periodo siguiente y para el periodo inmediatamente siguiente. Y se pueden reelegir varias veces, ¿no? Se pueden reelegir 2 veces más para el periodo inmediatamente siguiente. Y eso te genera un riesgo, obviamente que te genera un riesgo. Y de hecho es un riesgo que muchas veces se ve, que es que al final del día las municipalidades se terminan en muchos casos transformando en feudos de los alcaldes, ¿no? Y cajas pagadoras de favores políticos de los alcaldes. Y así es como llenan los funcionarios de las municipalidades, independientemente de si el funcionario es muy competente o no. ¿Entiende a lo que voy? ¿Alguien que tenga alguna duda, consulta, comentario, etcétera? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Ahora, si ustedes me preguntan si el sistema tiene lógica, yo creo que no.
Yo creo que las reglas, siento que cumplen funciones similares, solo que en niveles distintos. Yo creo que las reglas para elegir presidente de la República, gobernadores regionales y alcaldes deberían ser las mismas, ¿no? Deberían ser exactamente las mismas, y debería ser un sistema, a mi juicio, debería haber una sola reelección, no para el periodo inmediatamente siguiente, y deberían elegirse a través de un sistema de 2 vueltas como el que existe para la presidencia, ¿no? Eso es lo que yo creo que debería ocurrir, tanto a nivel de alcaldes como a nivel de gobernadores regionales. Esa es mi opinión, pero es algo que es discutible. ¿Mm? Y en el caso de los concejales, así como de los consejeros regionales, el sistema electoral para elegirlos es muy parecido, solo que los territorios son distintos, al para elegir a la Cámara de Diputados. Es un sistema electoral proporcional que se denomina. Es un sistema electoral proporcional con un sistema que se denomina, que es el que usamos siempre, o el que más usamos en Chile, históricamente, durante la historia de Chile, que es el sistema de cifra repartidora. U otra forma de denominarles el sistema DONT. Cuando veamos la Cámara de Diputados y el sistema electoral para elegir diputados y elegir senadores, les voy a explicar lo que es el sistema DONT, ¿no? En Chile, así como en muchas partes del mundo, y a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos y en Gran Bretaña, nuestro sistema electoral para elegir representantes en órganos colegiados, ¿no es cierto?, en órganos colegiados representativos, Congreso Nacional, consejos regionales, consejos municipales, etcétera, es un sistema proporcional. Y como bien lo dice el nombre, un sistema proporcional lo que busca es que se replique a nivel, dentro de la asamblea, podríamos decir, la distribución de preferencias, o la proporción en la distribución de preferencias dentro del el público general, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el 30% de los ciudadanos votó por el partido A, la idea es que el partido A tenga el 30% de las bancas, ¿no? Si el 20% de los ciudadanos votó por el partido B, la idea es que el partido B tenga 20% de las bancas, etcétera, ¿no? Otros países utilizan sistemas mayoritarios, que son distintos a los sistemas proporcionales. En Chile utilizamos nosotros sistemas electorales proporcionales, ¿no? Y es un sistema electoral que, en términos técnicos, se denomina de cifra repartidora, ¿no? Con un coeficiente, o sistema DONT, también se le denomina. DONT por el creador, que fue un matemático belga, que era Victor D'Hondt, ¿no? Sistema DONT, con el coeficiente DONT, también se le denomina, ¿no? Este sistema lo utilizamos tanto para elegir diputados y senadores, como para elegir consejeros regionales y para elegir concejales, ¿no? Esto es bien importante. ¿Mm? Así es como lo hacemos. Solo que lo hacemos en unidades distintas. ¿Mm? En los territorios para elegir a los concejales, así como los territorios para elegir a consejeros regionales, son distintos que para elegir diputados, ¿no? Sobre todo aquí lo que quiero que les quede claro es que el territorio para elegir a los consejeros regionales es la provincia. ¿Mm? El distrito, podríamos decir, la unidad electoral a través de la cual se eligen los consejeros regionales, es la provincia. ¿Mm? Y esa provincia y ese territorio, en muchos casos es muy parecido, o en muchos casos es igual, en algunos casos es muy parecido al de los distritos para elegir diputados, ¿no? En muchos casos está coordinado, podríamos decir, en algunos casos está coordinado con el distrito para elegir diputados, en algunos casos es el mismo territorio que el del distrito para elegir diputados, coincide con el del distrito para elegir diputados, pero hay casos en que no es así. Hay casos en que el distrito para elegir diputados no es el mismo que el territorio para elegir consejeros regionales, ¿no? ¿Y cuál es la razón de que el distrito para elegir diputados no sea el mismo que que para elegir consejeros regionales? Básicamente ahí lo que hubo es negociaciones políticas, ¿no? La razón por la cual estos territorios no son el mismo, siendo que podrían perfectamente ser el mismo,
considerando que en tanto los diputados y los senadores como el consejero regional ejercen funciones de representación, la razón por la cual estos territorios no son similares, o no son los mismos en muchos casos, es netamente porque los diputados no querían que los consejeros regionales le hicieran competencia y que un ex consejero regional después terminara tirándose para diputado y le hiciera competencia en el partido. Esa es básicamente la razón. ¿Mm? Pero si ustedes me preguntan si hay razones técnicas que lo expliquen, no necesariamente. Eso les puedo decir. ¿Alguien tiene alguna consulta, duda, pregunta, comentario, etcétera? ¿Alguna duda? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Todo bien? Perfecto. Ok. Con esto entonces terminamos la clase para el día de hoy. Sé que fue un poco árido, pero bueno, esto es importante. Que tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Hasta luego. Profe. Ya me había